Queridos hermanos, estamos celebrando la memoria de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca que nació el año 1905 y murió el año 1938. Vivió 33 años. Y vamos a conectar sus enseñanzas con la palabra de Dios que hoy todos hemos escuchado. El evangelio que hemos escuchado es llamado el evangelio del misionero. Si ustedes han estado atentos al evangelio, pueden darse cuenta que Jesús, envía a sus discípulos de forma aislada o de dos en dos. El misionero tiene que ser una persona de iglesia. El misionero no es un francotirador. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. Y esto implica la comunidad, la iglesia. Santa Faustina Kowalska siempre se consideró hija de la iglesia. Y fíjense que en el evangelio de hoy se habla de que el misionero, el enviado, tiene que anunciar que el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios es el reino de la misericordia. El atributo más excelente de Dios es la misericordia. Santa Faustina Kowalska fue misionera de la misericordia, apóstol de la misericordia, secretaria de la misericordia. Cada uno de nosotros, en su situación concreta, tiene que hablar del atributo más excelente de Dios. ¿Cuál es el atributo más excelente de Dios? La misericordia. Y cuando nosotros anunciamos al Dios vivo y verdadero, cambiamos el ambiente. Y eso me conecta con la primera lectura de hoy. ¿Qué libro de la Biblia hemos escuchado en la primera lectura? Nehemías. Vamos a meternos en el contexto histórico. Los judíos vuelven de Babilonia, han estado ahí 50 años en el exilio, regresan, se encuentran con una ciudad destruida. Jerusalén estaba en ruinas, el templo estaba destruido. Esdras y Nehemías impulsan la reconstrucción de la ciudad. Los profetas Zacarías y Ageo impulsan la reconstrucción del templo. Y los israelitas son convocados. Son convocados por Esdras para escuchar la ley, para escuchar la palabra de Dios. Y los levitas explican con claridad la palabra de Dios, y esto genera alegría, gozo. La gente se entusiasma. Y por eso Nehemías convoca un día de fiesta. Fíjense cómo la palabra de Dios, el mensaje de Dios, cambia el ambiente. Y cuando nosotros anunciamos el atributo más excelente de Dios, que es la misericordia, cambiamos el ambiente, porque mostramos al Dios verdadero, ese Dios que nos ama tanto, que se ha hecho hombre por nosotros y se llama Jesús, y que no solamente se ha hecho hombre por nosotros, ha muerto por nosotros en la cruz y se ha quedado realmente presente en la Eucaristía. Tenemos que anunciar a ese Dios y vamos a cambiar el ambiente donde estamos. Yo les invito, queridos hermanos, a que lean el diario de Santa Faustina. Cuando tú lees el diario de Santa Faustina,
tomas conciencia de lo que ya está en la palabra de Dios. Que Dios es infinitamente misericordioso. Y aunque tengas 1.000.000 de pecados, y pecados gravísimos, si te arrepientes, si haces una buena confesión, tus pecados son achicharrados por la divina misericordia. En el número 240 del diario nos encontramos con las 3 peticiones que hizo Santa Faustina el día que hizo sus votos perpetuos de religiosa. Y estas 3 peticiones son muy actuales. ¿Qué es lo que pidió Santa Faustina a Jesús, el Señor de la Divina Misericordia, el día que ella hizo sus votos perpetuos como religiosa? ¿Cuántas peticiones hizo? 3. Número 1, pidió por la Iglesia. Que en ese momento, y lo dice ella, estaba siendo perseguida en Rusia y España por el comunismo. Hoy tenemos que pedir al Señor de la Divina Misericordia por la Iglesia, por el sínodo. ¿Saben ustedes que ya se inició el sínodo? ¿Saben o no saben? Tienen que saberlo. ¿Y qué es un sínodo? Es una reunión convocada por el Papa, donde hay obispos, sacerdotes, laicos, religiosas, y donde se dialoga, se discute y se buscan luces para que la Iglesia mejore su misión en el mundo. Hay que rezar por el sínodo, porque hay algunas voces que no están en armonía con la doctrina de la Iglesia, y hay que decirlo con claridad. Hay algunos que quieren proponer una iglesia mundana, una iglesia que acepte todo. Cuando nosotros leemos el diario de Santa Faustina, encontramos con claridad que Santa Faustina hablaba con mucha fuerza sobre la gravedad del pecado. Santa Faustina anunciaba a un Dios misericordioso, pero también con claridad hablaba de la gravedad del pecado y de que tenemos que vivir en gracia. La Iglesia no puede pactar con el pecado y no puede bendecir el pecado. La segunda intención que pidió Santa Faustina a Jesús fue por su patria. Hay que rezar siempre por nuestra patria, y por su congregación, para que todos vivan en gracia de Dios. ¡Qué bonito! Hay que pedirle a Jesús para que siempre en nuestra casa, en nuestra familia, se viva en gracia de Dios y no en pecado. El pecado hace daño. Y la tercera petición que hizo Santa Faustina fue por los pobres pecadores, especialmente por los agonizantes, para que pidan perdón, aunque sea en el último segundo de su vida, y por las almas del purgatorio. No nos olvidemos que una obra de misericordia es rezar por los difuntos. Queridos hermanos, Santa Faustina Kowalska tenía un corazón misericordioso. Por eso rezaba por la Iglesia, por su patria, por su congregación, por su familia, por los pobres pecadores, por las almas del purgatorio. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que también nosotros, como lo hizo Santa Faustina Kowalska, seamos apóstoles de la misericordia, anunciemos al verdadero Dios. Un Dios que es misericordioso, pero también exigente, porque Dios no quiere que vivamos en pecado. Que así sea.